Mi nombre, como estaba mencionando la compañera, es Daniel Méndez Rodríguez. Yo soy egiptólogo, me dedico a estudiar la historia y una serie de cuestiones del Egipto antiguo. Lo que les voy a hablar hoy es básicamente cómo trabajaban algunos escribas hace 3.500 años. Piensen que estamos en el año 2023, pues a eso restemos 2.000 años y llegamos a donde, el momento donde Cristo nació, pues 1.500 años antes de eso, hace 3.500 años, van a ver ustedes una serie de casos que seguramente les resultarán conocidos porque seguramente pensarán que es algo que también les pasa a ustedes durante su aprendizaje cotidiano, ¿no? Pero en este caso vamos a hablar de casos concretos en una tumba egipcia. Yo ahora mismo estoy en Egipto, precisamente en esta misión, y les voy a hacer un pequeño viaje a Egipto para que me acompañen. El objetivo de esta charla también es conocer un poquito cómo trabajaban los escribas egipcios. Los escribas, algunos de ellos fueron parte de la élite, de las personas en la pirámide social del momento, que estaban casi en la cúspide, ¿no? Si imaginemos a 100 personas, de esas 100 personas en el Egipto antiguo, solamente entre 5 y 7 sabían leer y escribir. Fíjense que eso es algo que actualmente es totalmente diferente. Todo el mundo, es rara la persona que no sepa leer o escribir, y sin embargo en la antigüedad no era así. Por eso esa formación, esa educación les posibilitaba también alcanzar esos oficios o puestos sociales y profesionales en una escala bastante alta en la sociedad. Yo les podría explicar cómo se fabrica el papiro o cómo se hacían los libros en el Egipto antiguo, pero como les digo, creo que es más interesante centrarme en el trabajo de campo que estoy desarrollando ahora mismo y así les permite a ustedes también viajar a Egipto. Los resultados que ahora, o las características que ahora vamos a ver, son fruto de un proyecto de investigación, es decir, es fruto no solamente de lo que yo hago, sino de una serie de un equipo, ¿no? De una serie de personas. El proyecto está dirigido por Lucía Díaz Iglesias del CSIC y codirigido por María Ángeles Jiménez Higueras de la Universidad de Granada. Y bueno, yo llevo colaborando desde, pues creo que desde la segunda campaña, desde que se inició el proyecto en el año 2019. Bueno, pues aquí, bueno, aquí les puse un pequeño mapa de Egipto, tenemos al norte del Mediterráneo, nosotros estamos trabajando en Luxor, que ustedes ven aquí con un puntito rojo en el sur, a unos 700 kilómetros al sur del Cairo, que es la capital de Egipto. Y bueno, está dividido como todo Egipto en dos orillas, divididos por el río Nilo. Nosotros nos vamos al oeste, donde se encuentran, bueno, aparte de una serie de campos cultivables, como fueron hace miles de años, eh, un gran cementerio, una necrópolis inmensa, utilizada durante también miles de años. En esa necrópolis, bueno, quizás ustedes a lo mejor lo que más que conocen es el denominado Valle de los Reyes, donde está enterrado también alguien que ustedes seguramente conocerán muy bien, Tutankamón, ¿vale? Nosotros estamos bastante cerca de ahí, en una colina que se llama Sheikh Abdel Gurna. En esta montaña, ¿no? Ahí tienen el número de la tumba, TT87, tumba tebana 87, en esa montaña, ¿no? Y ahí ven una vista frontal de la montaña y un planito. Vean como en la montaña está llena de agujeritos, todos esos agujeros son, casi cada uno de ellos son tumbas. Es como un gran queso gruyère en el que están enterradas muchísimas personas. Bueno, y las tumbas a su vez tienen dos partes, es como cuando nosotros vamos al cementerio en España. Hay una parte en la que es una capilla, ¿no? Como cuando uno va a dejar flores a alguien que ha fallecido, en el que se podía entrar con facilidad, y luego hay una parte, como ocurre en nuestros cementerios, que es inaccesible, como uno cuando va al cementerio no accede al ataúd donde están las personas enterradas. Ocurría lo mismo en el Egipto antiguo. En este caso había una serie de pozos, en este caso la tumba de las que yo les voy a hablar tiene un pozo de 12 metros de profundidad, y bueno, pues nosotros, mira, aquí tienen una vista desde la montaña al pozo funerario,
y tiene unas vistas estupendas. Nosotros nos equipamos con todas las medidas de seguridad posibles. Bueno, también yo llevo casco, lo que pasa aquí en la foto no sale, pero también bajamos con arneses, con unas escaleras muy largas. Y bueno, llegamos al fondo, hay un pasillo en esta tumba, por ejemplo, la tumba, bueno, la tumba de la que les voy a hablar, el propietario se llama Najmin. Y bueno, en la parte inferior tiene un pasillo en zigzag que nosotros recorremos y llegamos a la cámara funeraria que está aquí, que bueno, todavía tiene unas, bueno, si ven unos, algo ahí en el fondo, son un par de momias que nos acompañan también en nuestro estudio. Y bueno, ven más o menos cómo está hecha esta cámara funeraria, con unas paredes que son bastante inclinadas, adaptándose a cómo em, se extrajo la piedra del sitio. Lo que estamos aplicando nosotros es lo que se denomina, es una técnica o una filosofía historiográfica, una tendencia que se denomina nueva filología o filología material, que nos interesa saber cómo se producen, cómo se hacen los textos, pero no cómo se inventan, sino cómo se manufacturan, cómo se usan, cómo circulan de unos escribas a otros o entre tumbas distintas, cómo se reciben esos textos y esas imágenes que muchas veces acompañan a los textos, ¿no? Y nos interesa saber tanto por qué hay una serie de personas de alto nivel adquisitivo, ¿no? Con gran capacidad económica, que mandó a hacer esos textos, esos patronos, pero también cómo son los trabajadores, los escribas, que había una serie de, ¿no? de prácticas que también podemos estudiar a través de una serie de restos materiales. Y básicamente la metodología que usamos, cómo trabajamos, es mirar muy atentamente, sacar fotografías también y mirar atentamente todos los signos jeroglíficos que escribían en las paredes y toda la serie de marcas materiales que nos dan pistas para saber cómo ellos trabajaban. Bueno, en esta tumba, en la tumba de Nazmín, hay como tres grandes paneles. Ustedes ven que son de diferente tamaño, uno como con 6 metros de largo, otro de 1 metro y algo, y otro bastante parecido. Algunos tienen ilustraciones y otros que no. Los textos que tienen estas cámaras funerarias, claro, en esta cámara es donde estaría el ataúd, ¿no? La momia del difunto y todo el ajuar funerario, todos los objetos que se consideraban que el difunto se iba a llevar al más allá. El difunto, la persona que había muerto, Najmin, decidió escoger una serie de textos para la decoración de la cámara. Y estos textos son los que ustedes ven en pantalla, algunos les sonarán, otros que no, que son los textos de las pirámides, porque son textos que ya en esta época tenían más de 1500 años de historia. Imagínense que ustedes deciden, bueno, en este caso, ustedes imagínense que se quieren, yo qué sé, el día de mañana, que se quieren, o alguien que se vaya a morir, se quiere enterrar a lo mejor con una copia de, yo qué sé, del Quijote, pero en este caso el Quijote a lo mejor tiene 500 años. Estos son textos que tenían ya, algunos de ellos, más de 1500 años. O textos de los ataúdes, que son también posteriores, o lo que se denomina como libro de los muertos, que también a ustedes también les sonará, quizás, que nosotros los egiptólogos llamamos libro de la salida al día, porque permitía al alma del difunto salir al día desde la necrópolis. Bueno, hay una selección de textos de todos estos corpora que son básicamente para conocer el más allá y para tener una serie de informaciones que le permitía a la persona que había muerto, ¿no? Una serie de beneficios después de muerto. Bueno, aquí ven las características que tienen las paredes, que son bastante curvas, bastante irregulares, y eso implica que el trabajo de las personas que estaban trabajando ahí era también difícil, porque se tenían que agachar, tenían que estar en postura no es igual a escribir. Imagínense ustedes cuando están escribiendo, no es lo mismo escribir en una mesa muy cómoda que estar a lo mejor escribiendo algo que está muy arriba o algo que está muy abajo. ¿Vale? Vale. Después aquí, bueno, y aquí también ven cómo es la iluminación rasante, permite ver esas irregularidades que tiene la pared y que son un poco de obstáculos muchas veces cuando están escribiendo los escribas. ¿Cómo se preparaba la superficie? Bueno, ya hemos hecho una especie como de arqueología de la arquitectura en este caso, y es como si fuera una tarta, ¿no? Primero estaba la piedra, debajo, ¿no? Que se había esculpido, la piedra caliza, luego había una capa de lo que denominamos muna, que es barro con paja, luego yeso, una capa de yeso, y luego yeso sin arena. Entonces vemos como si fueran diferentes capas, una encima de otra, como si fuera una tarta. Y sobre esa capa de yeso y arena es donde se empezaba a pintar. Bueno, también hay una serie de marcas que
nos dan pistas, ¿no? Nosotros somos como detectives, nos dan pistas sobre qué utensilios usaban estos escribas, ¿no? Entonces, ustedes no sé si se fijan, hay como una especie como de marquitas aquí en circulares que implican que se usaban este tipo de llanas, que ¿cómo se llama? Estos utensilios. Y que implica, ¿no? Que más o menos que lo que abarcaba la persona que estaba haciendo tenía al menos 85 centímetros de diámetro, con lo que nos da una idea del tamaño de la persona. También hay marcas como de las pinceladas finales antes de escribir los jeroglíficos. Y bueno, debido a estas marcas y a la superposición de las tintas, podemos saber cómo se elaboró esta cámara funeraria. Primero se hizo esa pintura blanca, después de todos los pasos previos que les acabo de contar. Luego hicieron esa línea vertical, perdón, horizontal roja superior, luego las líneas verticales, cada una de ellas, y luego la línea horizontal inferior. Y luego los textos fueron copiados, sabemos que fueron copiados de derecha a izquierda. Bueno, no les voy a entrar con mucho detalle, pero los signos jeroglíficos se podían escribir de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. En este caso fueron de derecha a izquierda. Y luego añadieron al final o al principio de cada uno de los paneles una serie de viñetas, de ilustraciones que representan al difunto, al Anahmin, al propietario de la tumba. Y bueno, ya ustedes ven aquí que son dos viñetas diferentes, pero no solamente porque fueron una coloreada y otra no, sino la forma que tienen nos indica que seguramente es muy posible que fueron dos personas distintas las que hicieran las viñetas. ¿Vale? Luego una cosa muy particular, bueno, evidentemente cuando uno iba a copiar los textos en el Egipto antiguo, evidentemente las copias maestras, los modelos de dónde salían estos textos estaban en las bibliotecas de los templos egipcios. Pero claro, para llegar a que los escribas escribieran en las paredes, tenían que tener una copia modelo, ¿no? No se lo sabían los textos de memoria. Y es un caso excepcional esta tumba, porque como les digo, no es algo que se conserva, sino muy rara vez, pero en este caso tenemos un caso único, o casi único, en el que se han conservado esas copias modelos. Es decir, ustedes actualmente tienen unas tablets, unos iPads o otro tipo de tablets para poder apuntar en clase. Los egipcios no tenían eso, tenían o maderas estucadas, donde escribían los signos, o lascas de piedra caliza. Y son estos son los iPads, las tablets de los egipcios antiguos, que los cogían, cada una de ellas, hechas en piedra caliza, y copiaban los textos y luego las llevaban a la tumba y ahí copiaban otra vez. ¿Qué ocurre? Que entre las copias, entre las tablets de los egipcios, los óstracas y el producto final en la tumba, se han encontrado una serie de diferencias porque lo hemos comparado. Entonces, yo le voy a decir a ustedes una serie de fenómenos, de casos que seguramente ustedes en el día a día de su práctica en la escuela, seguramente en el instituto, seguramente les pasa algo similar, ¿no? Y ya ustedes me contarán después al final si les pasa o no les pasa. Por ejemplo, ustedes a lo mejor están copiando un texto o de la pizarra o de un libro y resulta que confunden una letra y ponen otra letra. Y después cuando lo ven dicen, ay, pero ¿y esto está mal? Pues eso le pasaba también a los egipcios, ¿no? En este caso había un tipo de pájara y en vez de un buitre, copiaron un pollo. O en vez de un signo también que es un cuadradito, copiaron un signo rectangular, una casa. Después también hay añadidos entre la copia modelo y el producto final. Por ejemplo, ustedes a lo mejor también en sus apuntes añaden cosas por error. Pues también les pasaba a los egipcios. O, como les decía, los signos podían escribirse de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. En este caso, el escriba que copió al final, bueno, yo creo que casi todos los escribas no se dieron cuenta de que estaban copiando siempre un signo al revés. Y lo copiaron todos al revés. Luego también hay correcciones. Cuando ustedes se equivocan, pues ustedes corrigen. Y hay diferentes formas en que uno puede corregir algo que esté equivocado. Pues lo mismo le pasaba a los egipcios. Por ejemplo, ustedes pueden borrar lo que han escrito y sobreescribir encima. En este caso, fíjense, se escribió este signo cuadrado aquí. Ustedes ven la foto, este signo cuadrado. Pero lo que quería escribir era el otro signo, entonces borró y escribió encima este. O en este caso igual, escribió primero esta pluma aquí detrás, no sé si se ve, y luego lo borró y escribió luego este signo. ¿Vale? Pues son dos casos concretos. O, por ejemplo, también uno hay veces que se equivoca y en vez de estar borrando, lo que hace es escribir encima, como no un tachón, pero escribir encima a ver si no se nota. Pues escribí una O, espera, le hago un poquito un rabito y en vez de una O es una A. Pues lo mismo pasaba aquí. Aquí resulta que hay una R, una boca aquí que no borró y después escribió las cañas encima y te queda el resto de la R aquí debajo.
de esa boca. O, por ejemplo, ustedes van escribiendo y se les olvida algo. ¡Ay, que se me olvidó que aquí tenía que meter otra palabra! Pues lo escriben en chiquitito por encima, ¿verdad? O por delante, o por detrás, o arriba, o abajo. Pues también le pasaba a los egipcios. Aquí en este caso, los signos que tienen dentro de los recuadros rojos están como más pequeñitos y en un ladito, tanto delante como detrás, y eso implica, es una pista para nosotros para saber que eso fue añadido después, se dio cuenta el escriba después. Luego también ustedes imagínense que ustedes copian unos apuntes de un compañero o compañera de ustedes, pero ustedes se dan cuenta de que tiene una falta de ortografía. Y ustedes, cuando ustedes van a copiar, lo corrigen. Pues lo mismo pasaba para los escribas. Aquí en este caso hay dos palabras escritas que en vez se lee de derecha a izquierda, en vez de haber un pollo y luego un buitre, pues resulta que la palabra original debería, o sea, la palabra debería haber sido buitre y pollo. Entonces lo cambia quien copia el texto. Y aquí, por ejemplo, hay varios fenómenos que les digo, varios casos que yo creo que seguramente a ustedes también les ha pasado. Por ejemplo, van copiando un texto, aquí en este caso copia una boca, copia este circulito de aquí, un papiro, que es este cuadradito que está aquí, luego esto es como un recipiente, y luego se equivoca y vuelve a copiar un texto que ya está escrito. Aquí, no sé si se fijan que aquí hay restos también de otra boca, y parte del circulito que ya el escriba acababa de copiar, ¿no? Está repitiendo un texto que acababa de copiar y no se ha dado cuenta, entonces después lo borra. ¡Ay, que me equivoco! Borra y escribe otra cosa encima. Por ejemplo, aquí está escribiendo, al estar mirando la copia de modelo, escribe con antelación un signo, y entonces se equivoca, ¿no? Y omite una palabra y escribe con demasiada antelación un signo. Y fue aquí, como por ejemplo aquí, por eso que está escribiendo aquí, hay restos del triángulo que tienen ustedes aquí abajo, y resulta que después, pues dice, bueno, me equivoqué, pues le escribo el pollo encima y sigo escribiendo. O, por ejemplo, aquí resulta que uno cuando va copiando, ¿no? Imagínense que ustedes están copiando un libro un texto que está en línea. Y resulta que en vez se equivocan de línea, ¿no? Y siguen copiando, a lo mejor hay dos palabras parecidas, o se les va la vista, o alguien les interrumpe el trabajo y miran otra vez, y siguen copiando y se han equivocado de línea. Eso les ha pasado seguramente. Pues aquí ha pasado igual, en vez de en línea, como son textos en columnas, pues se equivoca de columna, aquí le pasó, y va a escribir este signo alargadito, que después borra y corrige con otro signo, porque se equivocó de columna al escribir. Y bueno, ya para ir terminando en breve, otra cosa esencial, no solamente hemos visto este tipo de fenómenos, sino que hemos intentado, a través de muchos datos, diferentes análisis de diferente tipo, establecer cuántos escribas estuvieron trabajando en esa tumba, copiando esos textos. Y hemos distinguido 3 escribas distintos, que hemos llamado el escriba A, el escriba B y el escriba C, que aquí tienen ustedes en colores. Y fíjense que hemos distinguido de toda la tumba quién ha escrito cada cosa. Y fíjense que el escriba A escribe muchísimo texto, luego de vez en cuando interviene el escriba B y el escriba C interviene también muy poquito en un momento determinado, de manera seguida. Eso también nos da pistas. Bueno, aquí tienen, para que vean en porcentajes, que es el escriba A el que copia en mayor medida. Bueno, hay una serie de factores que yo entro, por ejemplo, imagínense ustedes, si ustedes ven los apuntes por escrito de sus compañeros, hay algunos dejan márgenes, otros nos dejan márgenes y escriben hasta el final del cuaderno, pues lo mismo le pasaba a los diferentes escribas en el Egipto antiguo. O la forma en la que hacen las letras, en este caso son signos jeroglíficos, pero fíjense aquí, por ejemplo, las formas en las que tienen los signos son diferentes entre ellos. O aquí, por ejemplo, fíjense aquí, el tercer signo, fíjense que es una liebre, un conejito, y es mucho más detallado que los otros dos. Siempre el escriba B hace signos mucho más detallados en algunos casos que el de sus compañeros. ¿Por qué? Pues eso también, a esas preguntas nos intentamos responder. O la forma en la que ustedes escriben las letras, la A, la B, la C, también puede ser distinta según ustedes o otros compañeros. Entonces también cómo construyen las letras, en este caso los signos, puede ser indicativo de que es una persona u otra persona, ¿no? Eso también es otra pista que se nos da. Bueno, y aquí también les puse varios ejemplos. Se parece que muchas veces cuanto más trazos hace un escriba, implica que menos seguro está a la hora de escribir. Entonces, por tanto, debe ser un escriba que está aprendiendo o no tiene la experiencia del otro. Bueno,
Entonces, basándonos en esto, ya para terminar, basándonos en todos estos factores que les he dicho, hemos visto, por ejemplo, el escriba A en cuanto a correcciones, que borra, pero por ejemplo no es muy concienzudo, entonces podemos, en los signos que están borrados, podemos identificar los signos que están debajo. El escriba B, por ejemplo, siempre cada vez que borra, borra también, que no podemos identificar qué signo había antes, ¿no? Es una persona muy minuciosa en su trabajo, aunque se equivocó, pero borra mucho. Y resulta que el escriba T sí que es súper minucioso, no se despista, no está, está siempre pendiente de su trabajo y no tiene ningún error ni ninguna corrección, ¿vale? Entonces, bueno, basándonos en esto y en todo lo que les he dicho, siempre hemos pensado que seguramente el escriba A, como es el que escribe más texto, seguramente debe ser el que tiene más experiencia, y seguramente el escriba C escribe menos texto y está como muy pendiente del texto. Quizás debe ser el escriba B o C. Entre esos dos tiene que estar seguramente alguien que está aprendiendo, que tiene cierta experiencia, pero no es tan experimentado como el escriba A, ¿no? Y eso nos da pistas de esta, ¿no? De por qué, cómo funcionan, ¿no? Y eso es lo que tenemos, a lo que intentamos llegar, ¿no? Cómo trabajaban, cómo funcionaban las personas que estaban trabajando. Ahora estamos trabajando en otra tumba también con mucho más escribas involucrados, es mucho más detallista. Pero bueno, no les he dicho, bueno, yo sí les conté más o menos que estamos hablando de un fenómeno que fueron hace 3.500 años, reinado de Hatshepsut, no sé si les suena a lo mejor, sobre el 1500 antes de la era, 1400, 1500, y bueno, con eso yo creo que más o menos les da una idea de qué es lo que estamos haciendo, y no sé, si quieren preguntar cualquier cosa, pues aquí estamos para lo que les pique la curiosidad. Me gustaría saber qué son los pigmentos en la pintura. Vale. Pues eso, bueno, también estamos haciendo análisis a ver, bueno, intentando también con algo que no sea invasivo, ¿no? Como aquí también son muy restrictivas lo que se puede hacer en trabajo de campo, pero bueno, generalmente las pinturas siempre están hechas del rojo con algún tipo de óxido de hierro, y el negro suele estar hecho con carbón. Ahora, las pinturas tienen como tres componentes distintos, ¿no? El aglutinante, ¿no? Tiene como tres componentes, y lo que estamos intentando averiguar también es si los escribas tenían, si ellos incluso entre sí, aparte de que estaba hecho, pero eso es algo como bastante común, si ellos mismos también compartían sus tintas o si cada uno traía su pintura, ¿no? Entonces todavía estamos en procesos de saber, ¿no? Es algo bastante parecido, pero todavía estamos utilizando también como desgraciadamente también creo que cola de animal, que es algo que no se tiene mucho documentado en Egipto, porque tampoco, como les digo, es complicado hacer este tipo de estudios, pero bueno, también, como les digo, eso es algo, esa pregunta que me están haciendo es muy interesante, ¿no? Porque nos interesa ese análisis de la materialidad, de qué es lo que, no solamente cómo lo hacen, sino qué están utilizando, ¿no? Aparte de esos utensilios, ¿no? O cómo estaban hechos estos cálamos, estos pinceles a la hora de pintar. Después, aquí les puse un caso solamente concreto con signos que quizás, bueno, pueden tener incluso 7, 9 centímetros, pero a la tumba en la que estamos ahora en la cámara, pues hay signos que tienen 3 centímetros, son mucho más pequeños. Entonces los utensilios que utilizaban tienen un nivel de finura, ¿no? El pincel que utilizaban para signos súper pequeñitos tiene que ser mucho más fino. Y a lo mejor seguramente incluso eran otros escribas diferentes.